Muy buenas tardes, Dios les bendiga. Es un privilegio una vez más estar juntos compartiendo la palabra, ya que no solamente es hacia la iglesia, hacia atrás de las cámaras, sino también a nuestras vidas Dios está edificando y cada vez que nos acercamos a Él, pues realmente Dios nos habla. ¿Qué le parece si hacemos una oración antes de comenzar? Gracias por permitirme una vez más compartir juntos la palabra. Bendito Dios, te damos gracias en esta tarde, Dios, ya casi noche. Gracias por este tiempo maravilloso en el cual nos permites una vez más acercarnos a tu palabra y que tú nos hables a través de ella. Usa mi vida, Dios, y que hoy sea un día en el cual, Señor, podamos ser edificados y podamos obedecer tu palabra. Te damos gracias, Señor. Bendito sea tu santo nombre. Te damos gloria y honra. Amén. Bueno, el título del día de hoy es ¿por qué tentáis a Jehová? ¿Por qué tentáis a Jehová? Y bueno, vamos a Éxodo capítulo 17, verso 2. Ahí es donde encontramos este tema. Y dice, y altercó el pueblo con Moisés y dijeron, danos agua para que bebamos. Y Moisés les dijo, ¿por qué altercáis conmigo? ¿Por qué tentáis a Jehová? Y bueno, si un día tú ves que va a llover, o que empieza a tronar el cielo, o empieza a lloviznar y sales creyendo que Dios puede guardarte, Él lo puede hacer, ya que Él todo lo puede, pero también te puedes enfermar, pudiendo llevar tu sombrilla o chamarra, no las llevas y por eso te enfermas. ¿Será que te faltó fe y por eso te enfermaste? Más bien es algo imprudencial el ver que va a llover y no llevarnos una sombrilla o una chamarra y en la noche. Eso no es tentar al Señor, pero a veces se utilizan ese tipo de cosas para ponerlos de ejemplo y se llega a decir, no tienes al Señor, no tientes al Señor tu Dios, perdón. Realmente vamos a ver a qué se refiere la palabra cuando nos dice, porque tentaron a Jehová. Y vamos a basarnos en el capítulo 17 de Éxodo, donde estamos meditando. Y dice la palabra que el pueblo tentó al Señor y Dios los había puesto a prueba también para ver si cumplirían sus leyes. En Éxodo capítulo 17 vamos a comenzar en el verso 1 al verso 3, vamos a leer. Y dice la palabra de esta manera, toda la congregación de los hijos de Israel partió del desierto de Sin por sus jornadas, conforme al mandamiento de Jehová, y acamparon en Refidim, y no había agua para que el pueblo bebiese. Entonces altercó el pueblo con Moisés y dijeron, danos agua para que bebamos. Y Moisés les dijo, ¿por qué altercáis conmigo? ¿Por qué tentáis a Jehová? Así que el pueblo tuvo allí sed y murmuró contra Moisés y dijo, ¿por qué nos hiciste subir de Egipto para matarnos de sed, a nosotros, a nuestros hijos y a nuestros ganados? Y es una situación en la cual vamos a ver seguido que se va a repetir esta misma frase. El pueblo se rebeló, el pueblo se rebeló, y recalcan que habían estado mejor en Egipto, que allá los hubiera dejado Moisés. Y qué gran carga para Moisés, porque todo el camino, esto es una situación que viene soportando por haber sido llamado por Dios. Y digo, no es algo que digamos es malo, es una carga en cierta manera el ser llamado por Dios. Sin embargo, es una gran responsabilidad él había sido elegido por Dios para poder llevar todo esto al frente. Nos dice en el verso 1, hermanos, entonces, que nos enseña la palabra, que todo el pueblo de Israel partió desde el desierto de Sin por sus jornadas, porque así lo habían determinado, conforme al mandamiento de Jehová. Esto es muy importante porque
Así lo había determinado Dios. Salieran de Egipto y entonces vinieran en el desierto donde se habían reunido y ahora iban conforme a las jornadas que Dios había establecido, conforme el mandamiento de Jehová. Y dice que el pueblo acampó en Refidim, pero no había agua ahí para beber. Entonces, ¿qué pasó aquí? A Dios, a Dios habría olvidado el que ellos tomaban agua. Dios no lo sabría o a Dios se le olvidó. Entonces vamos a ver con qué propósito Dios empieza a fortalecer, a levantar, a animar, y diríamos animar, pero realmente este era el tiempo de preparación que Dios utilizaría para que este pueblo empezara, pues digo, conociera más a Dios, porque ya lo habían visto en Egipto con las plagas que él había mandado. Dice el verso 2 que el pueblo alterca contra Moisés. Y él les dice que por qué tientan al Señor. Entonces tenemos que conjuntar esto. El tentar al Señor es primeramente lo que está diciendo Moisés. Altercar contra Moisés no es solamente contra él, sino contra Dios. Dios se equivocaría en sacarlos entonces de Egipto. Entonces tenemos que ver algo muy importante. Cuando Dios les dijo que Él los sacaría de Egipto y los llevaría a una tierra prometida, ¿Él cumpliría su palabra? Para ellos empezaban a ver esto. Para nosotros es, Dios cumplió su palabra. Pero ellos, era una situación en la cual entendemos también en la cuestión humana que ellos empezaban a conocer a ese Dios. Habían visto sus maravillas y podríamos decir, pues ya deberían de conocer a Dios y que Él cumple sus promesas y su palabra. Pero a veces igual a nosotros se nos olvida también, a pesar de que le vamos conociendo cada día y parece ser que ya estamos bien curtidos en cuestión de conocer a Dios. Vienen pruebas, vienen situaciones difíciles y llegamos a la misma situación a veces que todavía estamos conociendo a Dios. En el verso 3 dice que ellos tenían sed y protestaron contra Moisés por haberlo sacado de Egipto. Y dice que iban a morir en el desierto. Ellos dicen, vamos a morir en el desierto porque no hay agua. Pero hay algo muy importante que tenemos que tomar en cuenta y vamos a ver algunos puntos atrás en la cuestión de ver cuál es el propósito de Dios. Dios les dio sus leyes, les dio sus leyes y sus ordenanzas para que las cumplieran. Pero no fue así, ellos no lo hicieron. Por ejemplo, voy a poner un ejemplo en Éxodo capítulo 16, verso 5, y vamos a ver si estas leyes y ordenanzas que Dios les estaba poniendo eran difíciles de cumplir. Dice la palabra en Éxodo 16, 5, mas en el sexto día prepararán para guardar el doble de lo que suelen recoger cada día. ¿Esto es fácil o difícil? Dice que el sexto día ellos tenían que recoger el doble para el séptimo día. ¿Sí? Verso 22. En el sexto día recogieron doble porción de comida, 2 gomers para cada uno, y todos los príncipes de la congregación vinieron y se lo hicieron saber a Moisés. Parece ser que ya se les había olvidado y como que quieren ir a decirle a Moisés, mira, recogieron el sexto día doble. Pero Moisés les recuerda una vez más lo que ya Dios les había dicho. Dice el verso 23, y él les dijo, esto es lo que ha dicho Jehová, mañana es el santo día de reposo, el reposo consagrado a Jehová. Lo que habéis de cocerlo, cocerlo hoy, lo que habéis de cocinar, cocinarlo, y todo lo que os sobrare, guardarlo para mañana. Ajá. Y ellos lo guardaron hasta mañana, según lo que Moisés había mandado. Y bueno, en primera instancia, lo que Dios les había dicho. Pero ¿qué pasó con ese alimento? Y no se agusanó ni hedió. Amén. Bueno, dice el verso 26. 6 días lo recogerás, mas el séptimo día es día de reposo, en él no se hallará. Y aconteció que algunos del pueblo, miren, aquí vemos una situación
que no pudieron cumplir, no que no se pudiera, sino que ellos no pudieron. Y aconteció que algunos del pueblo salieron en el séptimo día a recoger y no hallaron. Aquí vemos una primera instancia de qué es tentar al Señor. Y es ir en contra de lo que Dios ha establecido para poder llevarnos a la salvación, de poder llevarlos a ellos a la tierra de Canaán, que es lo que representa. ¿Pero ellos lo cumplieron? No. Algunos dicen que no lo cumplieron, algunos sí. Pero, entonces, ¿es que no se podía cumplir? Vemos que algunos sí lo hicieron, ya lo leímos, y otros no. Siempre va a haber esa disyuntiva entre los que quieren y los que no quieren. Vamos al Salmo 81 y ahorita regresamos. Salmo 81, verso 8. Dice la palabra: oye, pueblo mío, y te amonestaré. Israel, si me oyeres, no habrá en ti Dios ajeno, ni te inclinarás a Dios extraño. Yo soy Jehová tu Dios, que te hice subir de la tierra de Egipto. Abre tu boca y yo la llenaré. Pero mi pueblo no oyó mi voz, e Israel no me quiso a mí. Los dejé, por tanto, a la dureza de su corazón. Caminaron en sus propios consejos. Oh, si me hubieras oído, mi pueblo, si en mis caminos hubieran andado Israel, en un momento habría yo derribado a sus enemigos y vuelto mi mano contra sus adversarios. Los que aborrecen a Jehová se le habrían sometido, y el tiempo de ellos sería para siempre. Le sustentaría Dios con lo mejor del trigo, y con miel de la peña le sacaría. Este es el Dios que estaba prometiendo las cosas que estaba pidiendo para que su pueblo lo cumpliera. Pero ellos no quisieron hacerlo de esta manera. Y bueno, Salmo nos está adelantando y nos está diciendo la consecuencia que hubo por no obedecer a Dios. Dios quería un mal o quería un bien para su pueblo. Realmente quería un bien, pero ellos desearon más el mal que el bien. Éxodo capítulo 17, verso 4 al 7. Voy a leer estos pasajes. Dice la palabra de Dios: entonces clamó Moisés a Jehová diciendo: ¿qué haré con este pueblo? De aquí un poco me apedrean. Y Jehová dijo a Moisés: pasa delante del pueblo y toma contigo de los ancianos de Israel, y toma también en tu mano tu vara con que golpeaste el río, y ve. He aquí yo estaré delante de ti, allí sobre la peña en Horeb, y golpearás la peña y saldrá de ellas aguas, y beberán el pueblo. Y Moisés lo hizo así en presencia de los ancianos de Israel. Y llamó el nombre de aquel lugar Mashá y Meriba, por la rencilla de los hijos de Israel, porque tentaron a Jehová, diciendo, mire, una vez más nos va a mostrar la misma palabra, que es tentar al Señor. Ellos dicen: ¿está pues Jehová entre nosotros o no? Eso es tentar al Señor, nuestro Dios. Dice el verso 4 que Moisés clama a Dios. ¿Qué iba a hacer con ese pueblo? Ya casi lo apedrean. ¿Realmente era Moisés el que tenía que preocuparse por el pueblo? ¿O realmente simplemente hacer lo que Dios le había dicho que hiciera? ¿Quién le había dicho a Moisés que estaría con él por siempre? ¿Quién lo había mandado? ¿Quién le había dado inclusive la autoridad para hacer las cosas que estaba haciendo? Y podríamos pensar cómo se sentía Moisés, de alguna manera, pero sí tenemos que recordar lo que Dios le había dicho y lo que él tenía que recordar también. Pero, pues de alguna manera entendemos a Moisés también, porque a veces también hacemos lo mismo. Dice el verso 5 y 6 que Moisés es mandado por Dios, que vaya adelante con los ancianos de Israel, y su vara
fíjese, y su vara con que golpeó el río allá en Egipto, y vaya y ahora golpee la peña de Oreb. Ahí le dice Dios que golpee la peña de Oreb, y de ahí saldrá agua para que beban, y así lo hicieron. Y sí es importante recordar algunos pasajes que nos van a ayudar a poder entender esta situación. ¿Cómo es que Dios actúa? Éxodo capítulo 4, vamos primeramente a ver cómo Dios empezaba a ordenar a Moisés y se cumplía esa palabra dicha por Dios. Éxodo capítulo 4, verso 11, dice la palabra, y Jehová le respondió, ¿quién dio la boca al hombre? ¿O quién hizo al mudo o al sordo y al que ve y al ciego? ¿No soy yo Jehová? Entonces, aquí está diciendo que Dios da la boca. Ajá. Verso 12. Solamente voy a ir mostrando algunas cosas que Dios hace en el hombre y que el hombre tiene que entender. Verso 12. Ahora pues ve, y yo estaré con tu boca y te enseñaré lo que hayas de hablar. ¿Qué dice la palabra que va a hacer Dios? Dios estará con su boca y le enseñará lo que debe de decir. Eso es lo que está diciendo la palabra. Verso 13 al 15 dice, y él le dijo, ay Señor, envíate ruego por medio del que debes enviar. ¿Sería que Dios se había equivocado al enviar a Moisés? No se estaba equivocando. Dios sabía que él podía hablar, ya que no iba a hablar en sus fuerzas, porque la misma palabra nos está enseñando que no era él el que iba a hablar, sino Dios iba a poner lo necesario en su boca. Entonces Jehová se enojó contra Moisés y dijo, ¿no conozco yo a tu hermano Aarón, levita, y que él habla bien? He aquí que él saldrá a recibirte, y al verte se alegrará en tu corazón. Tú, Moisés, hablarás a él, y pondrás en su boca las palabras. ¿Cuáles palabras? Las que Dios le diría. Y yo estaré con tu boca y con la suya, y os enseñaré lo que hayáis de hacer. Y no fue así. Así Dios lo cumplió. ¿Qué iba a hacer Dios entonces? Estará en sus bocas y les enseñará lo que han de hacer. ¿Era difícil para ellos? Ellos simplemente se tenían que presentar. Dios haría todo. Verso 16. Y él hablará por ti al pueblo. ¿Quién? Aarón. Y él te será a ti en lugar de boca. O sea, él parece ser que está diciendo, él va a ser como tú, Moisés. Pero mire, esto es muy importante lo que va a decir después de la coma. Y dice, tú serás para él en lugar de Dios. Qué gran responsabilidad tenía Moisés. Qué gran peso tenía Moisés. Está diciendo en pocas palabras, Aarón hablará en lugar de Moisés, pero tú serás para él en lugar de Dios. O sea, Moisés sería, si lo vemos así, fríamente, está mostrando toda la divinidad del Señor. Verso 17, y tomarás en tu mano esta vara. ¿Quién? Moisés, con la cual harás las señales. ¿Qué iba a hacer Moisés con esa vara? La vara haría las señales. ¿Qué tenía que recordar entonces? A lo que voy aquí es que Dios había capacitado a Moisés de tal manera que él estaba preparado para poder hacer las cosas que Dios quería, no que Moisés o que Aarón quisieran, sino lo que Dios había dicho que iba a hacer, y él lo cumpliría. Así como también había dicho Dios que Faraón endurecería su corazón, así pasó también. Dios iba a dejar a Faraón en su propia concupiscencia. Quiero leer 2 versículos más en otros libros y ver cómo es Dios cuando Él quiere que entienda el que es portador de su palabra, qué es lo que tiene que hacer o cómo tiene que
recordar y hacer estas cosas cuando Dios le habla. Vamos a Jeremías, capítulo 1, y vemos cómo también en este pasaje nos va a mostrar cómo es Dios cuando usa a sus siervos. Capítulo 1 de Jeremías, verso 9. Dice la palabra de Dios: y extendió Jehová su mano y tocó mi boca. Y me dijo Jehová: he aquí, he puesto mis palabras en tu boca. ¿Qué estaba haciendo Dios? Dando autoridad también a Jeremías. Estaba hablando las palabras que Dios quería que hablara, y simplemente lo que tenía que hacer el siervo fiel era obedecer y poner por obra. Años después, también Jesús les dice lo mismo a sus discípulos. En Mateo capítulo 10, Mateo 10, verso 19, mire lo que dice Jesús, algo muy similar a lo que venimos hablando desde el principio, que Dios utiliza la vida del siervo. Mas cuando os entreguen, no os preocupéis por cómo o qué hablaréis, porque en aquella hora os será dado lo que habéis de hablar. ¿Quién lo va a poner en su boca también? ¿Quién va a dar esa autoridad? ¿Quién va a delegar esa autoridad y ese poder? Es Dios a través del que ha llamado a su reino. Entonces, de esta manera es como tenemos que ver por qué es que tenemos que entender o por qué tenemos que discernir cómo es que tenía que actuar Moisés. No porque no se fuera a desanimar o porque fuera temeroso, porque no le doliera o porque no tuviera sentimientos. Claro que sí, era humano también. Sin embargo, esa palabra que Dios había hablado y que ellos habían empezado a entender y a comprender, es lo que los iba a llevar a poder madurar en el Señor y después entender lo que Dios quería. Ahora, quiero que vean la actitud de Dios al referirse que vaya a la peña, porque le dice eso ahora Dios a Moisés, ¿no? Que vaya a la peña con la vara y la golpee. No creo que Dios haya estado muy contento en el aspecto de decirles, o sea, no creo que les haya dicho, sí, Moisés, dales agua, pobrecitos. Sin embargo, vemos que la actitud de Dios es, es algo similar a lo que estaba haciendo con los egipcios. Y vamos a ver por qué. Dice que vaya y golpee la peña. No creo, como les digo, que haya estado muy contento Dios con ver la incredulidad y la murmuración de su pueblo que ellos estaban teniendo. Sin embargo, así lo hace de esta manera. ¿Y por qué les digo esto? Quiero que vayamos a ver algunos pasajes donde toma la misma actitud Dios para poder decirle a los egipcios o a Faraón: no estoy de acuerdo, yo soy el único Dios. Tus dioses que tú, en los cuales tú crees, no son los únicos que existen. O yo soy el Dios de dioses. En Éxodo capítulo 7, vamos a regresar una vez más. Éxodo 7, capítulo 7, verso 20. Dice la palabra: y Moisés y Aarón hicieron como Jehová lo mandó, y alzando la vara, golpeó las aguas que habían en el río, y en presencia de Faraón y de sus siervos, y todas las aguas que habían en el río se convirtieron ¿en qué? En sangre. Esto que manda hacer a Moisés y a Aarón Dios es para juicio de este pueblo. Dios estaría muy contento que su pueblo haya murmurado y que se esté rebelando, que no cumpla las ordenanzas que les ha dado.
le dice a Moisés, ve y golpea la roca, la peña, y que tomen agua. Yo siento que fue una actitud, de alguna manera, eso quieren, darles agua. No es que Dios se haya olvidado, sino que Dios quiere saber si su pueblo está dispuesto a obedecer y a estar en los lineamientos de Dios. Y entonces Dios les daría lo necesario. Mire otro ejemplo, capítulo 8, verso 17 de mismo Éxodo. Y ellos lo hicieron así, y Aarón extendió su mano con su vara y golpeó el polvo de la tierra, el cual volvió piojos, así en los hombres como en las bestias. Todo el pueblo, todo el polvo de la tierra se volvió piojos en todo el país de Egipto. Una vez más, juicio contra este pueblo. Capítulo 9, verso 23. Y Moisés extendió su vara hacia el cielo, y Jehová hizo tronar y granizar, y el fuego se descargó sobre la tierra. Y Jehová hizo llover granizo sobre la tierra de Egipto. Una vez más, juicio. Pero lo que tenemos que ver también aquí es lo que Dios había delegado en la vida de Moisés, la autoridad para poder ejercer y hacer su palabra y que ésta se cumpliera. No quiero hablar nada más solamente del golpeo a la roca o a la tierra, sino estoy viendo por eso otros pasajes donde la palabra de Dios se hace presente y se cumple contra el que va a ser enjuiciado o contra lo que él quiere hacer. Dios había delegado entonces en la vida de Moisés esa responsabilidad como si fuera él Dios y él cumpliera estos lineamientos. Y estos se cumplieron. Capítulo 10, verso 13. Y extendió Moisés su vara sobre la tierra de Egipto, y Jehová trajo un viento oriental sobre el país todo aquel día y toda aquella noche, y al venir la mañana, el viento oriental trajo la langosta. ¿Qué le está recordando entonces a Moisés? Que he puesto en tu mano, Moisés, la autoridad. Le había puesto, yo he puesto las palabras en tu boca para que tú lo que hables, yo lo respalde, Moisés. No porque lo quiera hacer, me refiero, no porque él piense hacerlo o venga de su propia concupiscencia para hacer las cosas, sino que él estaría atento a lo que a Dios le hablara y él obedeciera. Y esa palabra entonces se cumpliría. Verso 21 del mismo capítulo 10. Y Jehová dijo a Moisés, extiende tu mano hacia el cielo. Ahora extiende tu mano sobre el cielo para que haya tinieblas sobre la tierra de Egipto, tanto que cualquiera las palpe. ¿Y esto se cumplió? Amén. Dice verso 22, extendió Moisés su mano hacia el cielo y hubo densas tinieblas sobre la tierra de Egipto por 3 días. Pero mire la gran maravilla para los que han creído. Bueno, sigue diciendo verso 23, ninguno vio a su prójimo en esas tinieblas, ni nadie se levantó de su lugar en 3 días. Pero mire la gran diferencia. Mas todos los hijos de Israel tenían luz en sus habitaciones. Está mostrando ese juicio y esa bendición para el que ha creído. Y por último, capítulo 11, verso 1, y Jehová dijo a Moisés, una plaga más traeré a una sobre Faraón y sobre Egipto, después de la cual él os dejará ir de aquí y seguramente os echará de aquí del todo. ¿Y eso se cumplió o no? Moisés obedeció, hizo lo que Dios le dijo que hiciera y eso se cumplió. Entonces, ¿qué es realmente tentar al Señor? Vamos al capítulo 15 para que veamos a la luz de la palabra que nos dice el Señor. Éxodo capítulo 15, verso 25. Y Moisés clamó a Jehová, y Jehová le mostró un árbol y lo echó en las aguas, y las aguas se endulzaron. Allí les dio estatutos y ordenanzas, y allí los probó. ¿Qué hizo Dios? Les dio estatutos, les dio ordenanzas, y dice que ahí los probó. Ahora, ¿cuáles estatutos y cuáles ordenanzas? Habíamos puesto un ejemplo al principio, pero vamos a ver otro.
capítulo 16, verso 4. Y Jehová dijo a Moisés: he aquí yo os haré llover pan del cielo, y el pueblo saldrá y recogerá diariamente la porción de un día, para que yo, ¿qué? Lo pruebe, si anda en mi ley o no. Entonces, ¿qué era andar en su ley? Según este texto, Dios iba a hacer llover pan del cielo. Pero ¿qué tenía que hacer el pueblo? Mire, salir, recoger lo que nada más iba a comerse ese día, en un día, y eso era todo lo que él tenía que cumplir. Pero ellos lo cumplieron. ¿Cuál fue el resultado de este pueblo? Capítulo 16, verso 28. Y Jehová dijo a Moisés: ¿hasta cuándo no querréis guardar mis mandamientos y mis leyes? Porque si usted lee los pasajes anteriores, dice que ellos empezaron a dudar y recogieron de más, herió, se les echó a perder. El día, el sexto día, perdón, sexto día, eh, no ahora sí que algunos no recogieron y dijeron, pues salimos el séptimo día, y salieron y ¿qué encontraron? Nada. Y una vez más, ¿cómo estaría Dios con la actitud de su pueblo al no obedecer sus lineamientos? Le dice a Moisés, como un solo hombre: ¿hasta cuándo no querréis guardar mis mandamientos y mis leyes? Esta pregunta nos tendríamos que hacer también nosotros, hermanos. ¿Hasta cuándo vamos a guardar los mandamientos de Dios? ¿Hasta cuándo vamos a ser agradecidos con lo que Dios nos da? ¿Hasta cuándo seremos gratos delante de Él? ¿Hasta cuándo reconoceremos y honraremos todo lo que Él hizo por nosotros? Al principio habíamos leído este texto, capítulo 17, verso 2. Y altercó el pueblo con Moisés y dijeron: danos agua para que bebamos. Y Moisés les dijo: ¿por qué altercáis conmigo? ¿Por qué tentáis a Jehová? Mire lo que dice el verso 7. Y llamó el nombre de aquel lugar Mashá, que quiere decir la prueba que Dios iba a hacerle a su pueblo, y Meriba, que es la rencilla que los hijos de Israel tuvieron con Dios. Así dice el verso 7. Y llamó el nombre de aquel lugar Mashá y Meriba, por la rencilla de los hijos de Israel, y porque tentaron a Jehová, diciendo: ¿está pues Jehová entre nosotros o no? Si tú te has preguntado también esto, hermano, por las situaciones que estás pasando, por todo lo que puedas estar viviendo, créelo sin duda, Dios está en medio de nosotros. Lo más importante es si nosotros estamos cumpliendo lo que Dios quiere. Si nosotros nos sentimos dignos de estar cada día delante de Él para decirle: Señor, guarda mi vida, guía mi vida, fortalece mi vida. Entonces, preguntémonos esto: si realmente también nosotros hemos preguntado a Dios: ¿estás con nosotros o no? Y entonces estemos tentando también al Señor nuestro Dios. Vamos a dar gracias al Señor en esta noche. Bendito Rey, te damos gloria y honra, Padre, porque sin duda tu palabra está presente en nuestras vidas. Ayúdanos a poder obedecerla y a poder cumplirla cada día. Que seamos dignos de alabarte, que seamos llenos de tu presencia, que seamos fuertes en ti, que esa palabra, Señor, nos redarguya para poder obedecerla cada día, y que no seamos igual de ingratos como algunos no quisieron de ti. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén. Dios les bendiga. Hasta la próxima.